Decía el gran humorista colombiano Jaime Garzón que el mayor problema del ser humano es que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Pero a pesar de esa incertidumbre, a mí se me ocurre que al menos hay dos verdades que son irrefutables y que valen para toda nuestra especie. La primera es que nos vamos a morir. Y la segunda es que para no morirnos, en algún momento de nuestra vida tenemos que trabajar. Ustedes me dirán que en el mundo hay varios cientos de miles de personas que no trabajan, como los niños, la gente que padece alguna enfermedad, los vagabundos o los dirigentes de la FIFA, y tienen razón. Sin embargo, estas personas sobreviven gracias a que alguien trabaja por ellas. Pues desde que fuimos echados del jardín del Edén, los insumos básicos que nos mantienen con vida no estarían a nuestro alcance sin el trabajo de varios millones de seres humanos que día tras día invierten su tiempo y esfuerzo en extraer las riquezas de la tierra para convertirlas en nuestros alimentos, nuestro vestuario, nuestra medicina, nuestra tecnología, nuestras viviendas o nuestro entretenimiento. Esto que estoy diciendo, por supuesto, no es nada nuevo. La antropología ha estudiado el trabajo como una dimensión fundamental de la condición humana, pues el trabajo no es solamente una actividad económica, sino también es un componente central de la construcción de la cultura y de la identidad social. A través del trabajo no solamente producimos los bienes y servicios que nos mantienen con vida, sino que también definimos las relaciones sociales sobre las cuales descansan el estatus y los roles dentro de una comunidad. Por lo tanto, la organización del trabajo y el control sobre los medios de producción es lo que va a estructurar las relaciones de poder que existen en una sociedad y por lo tanto es lo que va a dar forma al sistema de dominación que prevalece en ella, sea este una monarquía, una dictadura o un sistema de gobiernos representativos como el que tenemos nosotros, pero que solemos llamar democracia, cosa que no es del todo cierta. Yo no sé cómo le están pasando ustedes en sus trabajos, pero hay un estudio llamado People at Work que se hizo el año pasado. Lo hizo una firma especializada que se llama ADP Research. em, y ese estudio mostró que el año pasado hubo una importante reducción de la satisfacción laboral en Chile y Latinoamérica, con una disminución de 22 puntos respecto al año anterior. Menos del 60% de los trabajadores se muestra satisfecho con su empleo actual. Yo creo que existen múltiples razones que explican esa disminución en la satisfacción con el trabajo y muchas de ellas deben variar en función de los tipos de empleo, de las remuneraciones que se perciben o del nivel de especialización de los trabajadores. Sin embargo, como una persona que ha sentido en repetidas ocasiones esta sensación de insatisfacción con el empleo, se me ocurre que una buena parte de esa frustración proviene de la imposibilidad de encontrar respuestas a una serie de preguntas que, si bien son muy simples, son muy importantes, tales como ¿para qué trabajo yo en esto? ¿O vale la pena dedicar una buena parte de mi vida a esta labor que estoy desarrollando? ¿Qué es lo que me mantiene anclado a este trabajo? ¿Es el salario, la amistad con mis compañeros? ¿O es que acaso no tengo como una capacidad para emprender mis propios proyectos? ¿Qué haría yo acaso con mi vida si no tuviera que trabajar todos los días? ¿O porque simplemente no renuncio a este trabajo y empiezo en otro lugar desde cero? ¿Acaso este trabajo me permite hacer mi mayor aporte a la sociedad? ¿Realmente me importa aportar a la sociedad o solamente estoy tratando de maximizar mis ganancias? ¿Acaso serán importantes todas estas preguntas cuando vengan a reemplazarnos las máquinas? Todas esas preguntas a mí me han llevado a investigar durante los últimos meses acerca de la naturaleza del trabajo y en esta nueva temporada de Culto a la Ignorancia voy a hincarle el diente a este tema con el objetivo de ofrecerles a ustedes, que sé que son un público sufrido y aguantador que se levanta todos los días para ganar el pan con el sudor de su frente, una perspectiva sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo humano en la actualidad y algunas propuestas para enfrentar los desafíos que se nos vienen en forma de inestabilidad laboral, de salarios que no aumentan al mismo ritmo que la inflación, en forma de amiguismos, nepotismos y otros males que las cúpulas directivas y las organizaciones tienen como costumbre, y por supuesto, ya lo mencioné, el advenimiento de las máquinas pensantes que amenazan con reemplazarnos de aquí a la próxima década. Así que, agradeciendo su escucha, les doy la bienvenida a esta nueva temporada. En este primer episodio vamos a hablar de un antiguo texto escrito por el señor Etienne de la Boétie, un abogado, juez y escritor nacido en Sarlat, Francia, en el año 1530. Este texto se titula Discurso de la servidumbre voluntaria. Y claro, ustedes me dirán, ¿por qué vamos a analizar un texto que tiene 500 años de antigüedad? Bueno, ya lo vamos a ver.
Lo primero es que para entender la importancia de ese texto vale la pena considerar el contexto histórico y político en el que fue escrito. Para esa época, Francia se encontraba al borde de una guerra civil entre católicos y protestantes, y la monarquía, que era el gobierno de la época, respondió con una serie de medidas represivas y autoritarias que no solucionó, es decir, esas medidas no solucionaron ese conflicto, sino que crearon un clima de inestabilidad política y social que se fue amplificando y que un par de siglos después provocaría la Revolución Francesa. Por esta época en la que Etienne de la Boétie escribe este libro, ya eran populares las ideas de Erasmo de Rotterdam y de Nicolás Maquiavelo, que cuestionaban el orden absolutista y las monarquías que gobernaban Europa desde hacía varios siglos. Y en ese caldo de cultivo, Etienne de la Boétie escribe el discurso de la servidumbre voluntaria. Él en ese momento tenía apenas 18 años, así que si alguna vez se han sentido un fracaso porque a esa edad ustedes todavía no habían escrito un tratado político inmortal, aquí tienen otra razón para replantearse qué carajo están haciendo con sus vidas. Pero en fin, ¿de qué trata el texto? El discurso de la servidumbre voluntaria es una reflexión sobre el poder y la sumisión. Etienne de la Boétie plantea una pregunta que sigue siendo tan vigente el día de hoy como el mismo día que lo escribió con su propia mano y su propia pluma. La pregunta es, ¿por qué los pueblos obedecen a los tiranos si el pueblo son muchas más personas que un solo tirano? Lo lógico sería que los oprimidos se rebelaran, ¿o no? Pero no. Lo que la Boétie observa es que los pueblos no solo aceptan su opresión, sino que la perpetúan. Y aquí es donde introduce su idea más potente. El poder de los tiranos no se basa en la fuerza, sino en la complicidad de los gobernados. Esta idea, aparte de ser polémica, daría para escribir miles de páginas, tanto a favor como en contra de ella, pero lo cierto es que Etienne de la Boétie se las arregla para comprimir esa reflexión en apenas 19 páginas. Es un texto bastante corto. Durante su discurso, lo que hace es citar el caso de varios tiranos a lo largo de la historia antigua y de la Edad Media que se las arreglaron para aferrarse al poder con las estrategias, más o menos las mismas estrategias que en nuestro continente han utilizado los Maduros, los Fideles, los Uribes, los Ortegas, los Videlas, los Trujillos, los Pinochos y todos los demás dictadorzuelos que nuestras fértiles tierras nos han entregado para poner a millones de latinoamericanos a ver crecer las flores desde abajo. Según lo que plantea Etienne de la Boétie, hay al menos tres pilares que sostienen la dominación de estos personajes nefastos por encima de miles o millones de seres humanos. Y vamos a ir examinándolos cada uno. El primer pilar es la costumbre. El ser humano es ante todo un organismo biológico altamente adaptativo. Esta es una característica que compartimos con todos los demás seres vivos, pero en nuestro caso, esta característica se manifiesta de un modo bastante particular. A diferencia de los animales y de las plantas, nosotros no solamente estamos programados para buscar el agua, el alimento, el refugio o la luz del sol, sino que también estamos programados para comprender rápidamente las señales que nos entrega nuestro entorno natural y social. De tal modo que aprendemos e incorporamos rápidamente esas costumbres que nos son transmitidas a través de nuestro círculo más cercano. Nos acostumbramos a obedecer desde la infancia y normalmente dejamos de cuestionar si ese orden tiene sentido o no. En las facultades de sociología se suele hacer alusión a una parábola para ilustrar este principio. Se trata de un experimento que es un experimento mental porque en realidad nadie lo ha ejecutado realmente. Pero en este experimento un grupo de científicos introduce dentro de una jaula a 10 simios. En la mitad de la jaula hay una escalera y al final de la escalera hay un racimo con plátanos. Por supuesto, los simios intentan subir la escalera, pero justo antes de alcanzar los plátanos, los científicos les tiran un chorro de agua fría en la cara. Después de intentarlo varias veces, los simios se dan cuenta de que es imposible alcanzar los plátanos porque van a recibir ese castigo y dejan de intentarlo. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Los científicos reemplazan a uno de los simios. Este simio nuevo ve los plátanos y por supuesto intenta alcanzarlos, pero antes de alcanzar el segundo escalón, los demás simios lo agreden, lo golpean para que no suba ahí. Él no entiende muy bien por qué, pero obedece. Y luego se reemplaza a un segundo simio. A ese segundo simio se le da el mismo tratamiento y el primer simio que fue cambiado no solamente observa que esto pasa, sino que también agrede al nuevo. Uno a uno, los simios se van reemplazando
Hasta que al final quedan 10 simios que no son ninguno de los originales, son 10 simios nuevos. Y ninguno de ellos intenta subir la escalera para alcanzar los plátanos. Si nosotros pudiéramos preguntarle a alguno de ellos, ¿por qué no suben a comerse esos plátanos que están allá? Lo que responderían es algo así como, pues yo no sé, pero aquí siempre se ha hecho así. No sé si es algo que les suena familiar. Los seres humanos nacemos con una tendencia natural a cuestionarnos sobre la naturaleza de nuestro entorno, pero también tenemos una asombrosa capacidad para la sumisión. Los niños son el mejor ejemplo de esto. No existe ninguno que no pare de preguntar por qué y por qué y por qué y por qué hasta que un adulto que se queda sin respuestas le responde gritando pues porque sí y se acabó la discusión. La Boetí tiene una manera mucho más elegante de explicar este principio y lo dice de la siguiente forma. El primer motivo por el cual los hombres sirven voluntariamente es que nacen siervos y son criados como tales. Se acostumbra uno desde la cuna a no ver sino que se obedezca y se persuade a la gente de que es preciso servir de tal modo que, por esta costumbre que se transmite de siglo en siglo como de mano en mano, la servidumbre se convierte en natural. La costumbre, que tiene gran poder sobre todos nosotros, no deja de afianzar todavía más el poder. La costumbre nos empuja a beber el veneno del servilismo sin siquiera darnos cuenta de que lo hacemos. Los hombres, nacidos bajo el yugo y después criados y educados en la servidumbre sin mirar más allá, se contentan con vivir como han nacido y piensan que la condición en que han nacido es aquella que les corresponde naturalmente. Si quieren entender de una manera bastante gráfica los matices de esta dinámica, hay una película del director danés Lars von Trier que se llama Manderley. En esta película, la protagonista, Grace, llega a una plantación de algodón. Esto, según parece, ocurre alrededor del siglo XX. Grace es la hija de un gángster que tiene varios hombres armados a su cargo y al ver esta injusticia de que exista una plantación con esclavos, que es lo que ocurre en esta plantación, ella decide hacer justicia y libera a todos los esclavos y encarcela a sus dueños esclavistas diciendo que la esclavitud se abolió hace varios cientos de años. Esto es lo que ocurre en los primeros minutos de la película, así que se la recomiendo un montón para que vean esa dinámica. Por otro lado, creo que para quienes hemos crecido en hogares de personas trabajadoras, de, de gente que se ha ganado la vida siempre trabajando y con esfuerzo, ustedes reconocerán en esa ética de la servidumbre cómo a uno no le enseñan nunca a ser rico. Es decir, nunca te enseñan cómo se hace la riqueza o de dónde proviene, sino que te enseñan a trabajar y a obedecer y a ser sumiso frente a la autoridad. El sistema escolar es también bastante bueno haciendo eso. Pero bueno, volviendo a la servidumbre voluntaria, vamos a examinar el segundo pilar que la sostiene. El segundo pilar es los privilegios de unos pocos. No basta con que haya un tirano en la cima. Para que el poder se sostenga debe haber una estructura jerárquica que lo refuerce y lo legitime. En otras palabras, el tirano no gobierna solo, su poder se mantiene porque hay capas de intermediarios que obtienen beneficios por colaborar con él y que a su vez controlan al pueblo para que siga obedeciendo. Etienne de la Boétie lo va a decir así. Siempre hay 5 o 6 que tienen el oído del tirano y que se acercan a él por sí mismos o porque él los llama para ser los cómplices de sus crueldades, los compañeros de sus placeres, los proxenetas de sus voluptuosidades y los beneficiarios de sus rapacidades. Estos privilegiados son los primeros en someterse voluntariamente al poder y a cambio reciben recompensas, cargos, tierras, dinero o influencia. Ellos se convierten en protectores del sistema porque tienen mucho que perder si el tirano cae. La literatura, las series, el cine, pero sobre todo las empresas y los gobiernos están plagados de estos personajes. De hecho, la mayoría de los jefes que hemos tenido, las personas comunes y corrientes como ustedes y como yo, responden a ese perfil. Son esos seres grises, sin ningún talento en particular, excepto el de ser muy ambiciosos. Son personas que normalmente provienen de hogares en los que no recibieron toda la atención que necesitaban o donde se les exigió mucho más de lo que podían dar con sus capacidades y por lo tanto manifiestan su frustración buscando ascender a como de lugar en la escala social, pues el único alivio que encuentran para callar sus carencias personales es ejercer sus migajas de poder sobre aquellas personas que tienen menos poder que ellos.
Son personas calculadoras que tienen ciertos rasgos de psicopatía o sociopatía, son complacientes y serviles con el patrón y déspotas y opresores con sus subalternos. En parte por miedo y en parte por gusto, reptan cerca del poder para mejorar su propia posición y solamente pueden ver al otro como un escalón o como un instrumento servil a su causa de ascender a las alturas de la pirámide social. La Boetí nos va a decir, esos 6 que dependen del tirano tienen 600 que dependen de ellos, y esos 600 mantienen bajo su dominio a 6000, a quienes han elevado a cargos públicos, a quienes les han dado el mando de regiones y les han permitido que manejen las riquezas a fin de que sirvan de su avaricia y crueldad para ejecutar sus órdenes. De ese modo, el sistema se reproduce en capas sucesivas. En la cúspide el tirano, el político, el CEO, el papa, el rey, el presidente, el emperador, lo que sea, eh, mantiene cerca de él un círculo de confianza que ejecuta y mantiene el poder. Bajo esos mandos medios hay una red de burócratas, administradores y ejecutores que reciben pequeñas cuotas de poder y riqueza para que sean finalmente el pueblo el que sostiene a todo el mundo con su trabajo y su sumisión. Así, el tirano somete bajo su dominio a innumerables personas, no tanto porque les haga daño, sino porque les otorga algunos beneficios. Esa estructura hace que el poder parezca inquebrantable, porque no es solamente el tirano contra el pueblo, sino el tirano con una red de beneficiarios que también tiene interés en mantener el status quo, es decir, hacer que nada nunca jamás cambie. Y hasta aquí, bueno, creo que está bastante claro y bien explicado este pilar. Si ustedes han trabajado en cualquier empresa familiar o de mediano tamaño o lo que sea, seguramente están pensando en ese personaje, en ese Pedro, en ese Juan, en ese Diego, en esa Ana, en esa Isabel, en esa Marcela que les hace querer pegarse un tiro en la frente todas las mañanas de solo saber que tienen que ir a verle la cara una vez más y no contentas con eso, tienes que además darles una gran sonrisa y fingir porque la necesidad tiene cara de jefe. Pero habiendo aclarado este punto, vamos al tercer y último pilar que según Etienne de la Boétie sostiene la servidumbre voluntaria. Ese pilar es el entretenimiento y la distracción. Los tiranos mantienen a la gente ocupada con espectáculos, con recompensas simbólicas y con distracciones para que no piensen en su propia opresión. Si esto les resulta familiar, es porque sigue funcionando exactamente igual el día de hoy. Los sistemas de poder moderno han cambiado de forma, pero siguen utilizando las mismas estrategias. Entre ellas está la normalización de la precariedad laboral, las jerarquías injustas, pero sobre todo, y esto es muy importante, la promesa del éxito individual. No solamente se trata del pan y el circo, que es la expresión más común para denominar el tercer pilar de la servidumbre voluntaria. No se trata solamente de eso, se trata también de que en lugar de buscar la forma de mejorar nuestras condiciones laborales, nosotros preferimos pasar el tiempo compartiendo reels con los compañeros de la oficina o pagar en varias cuotas las entradas a un concierto, o ir al molchino el día de pago y comprar baratijas, o llenarnos el fin de semana de alcohol y psicotrópicos para acallar ese vacío interno que tenemos de estar sirviendo a una maquinaria atroz. Pero no es solamente eso. La mayor distracción de nuestra época es esa fantasía infantil de la meritocracia. Es esa idea ridícula de que solamente con tu esfuerzo y tu trabajo vas a lograr el éxito profesional. Y no quiero que me malentiendan. Yo estoy de acuerdo con que el trabajo duro es importante. Como decía al principio, el trabajo en sí mismo es una dimensión fundamental de la condición humana. Y si estamos trabajando en algo que nos gusta, pues más vale hacerlo bien y comprometidamente. Pero detrás de esa idea hay un componente ideológico que es sumamente peligroso y que es la base fundamental del sistema. Lo que sucede es que si todos estamos trabajando por nuestro lado, concentrados únicamente en nuestros propios objetivos, es mucho más fácil caer en la tentación de convertirse en uno de esos personajes que comentábamos en el segundo pilar. Hay un ejemplo clásico muy interesante expuesto por la filósofa Hannah Arendt en su libro Adolf Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. En 1961, Hannah Arendt asistió como corresponsal del New Yorker al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Este tipo, Eichmann, no era un líder nazi destacado, ni era un carismático dictador, sino que era un burócrata de rango medio encargado de la logística del transporte de millones de judíos a los campos de concentración. Él no dio las órdenes del exterminio, pero las ejecutó de una manera con una eficiencia mecánica. Lo que más le sorprendió a Hannah Arendt fue que
Adolf Eichmann no era un monstruo sádico ni un fanático ideológico como pintan a todos los nazis, sino que era un tipo corriente, mediocre y obediente que justificaba sus acciones con el argumento de que él solamente cumplía órdenes y que seguía las leyes establecidas. Él no parecía tener un odio personal hacia los judíos ni una motivación ideológica profunda, simplemente había perdido la capacidad de pensar por sí mismo. Y de ahí surge el concepto que ella acuña de la banalidad del mal. El problema con Eichmann, nos dice Hannah Arendt, es que muchos eran como él. No eran pervertidos ni sádicos, sino que eran, y siguen siendo, al día de hoy, terrible y aterradoramente normales. Según Hannah Arendt, el mal no siempre surge de individuos malvados o excepcionalmente crueles, sino de personas ordinarias que dejan de cuestionar sus actos y simplemente obedecen sin reflexionar sobre las consecuencias. Y ese, mis queridos amigos, es el mayor problema de la meritocracia. Sus jefes no son necesariamente unos hijueputas porque disfruten de oprimirlos a ustedes y a los demás, sino porque creen profundamente que están haciendo lo mejor para la empresa y para sí mismos, para su proyecto personal, porque se ven a sí mismos como una especie de héroes que se han separado de la masa de perdedores que no son capaces de mandar a nadie y ahora que tienen personas a cargo, tienen que demostrar su valor y su autoridad porque están persiguiendo el valor máximo de nuestra época, que no es nada más y nada menos que el éxito individual. Esta fantasía de la meritocracia no solamente nos divide, sino que nos empuja a competir ferozmente en una competencia en la que además muchísima gente está dispuesta a jugar sucio. Por otra parte, también esta idea nos lleva a formar parte de organizaciones que tienen objetivos perversos, mientras nosotros en nuestra mente creemos que estamos demostrando todo nuestro valor como profesionales por ascender en la escalera de esas corporaciones o organizaciones. Por supuesto, existen, y ustedes me dirán, pero hay gente que consigue el trabajo, el éxito trabajando duro y sin pasar por encima de nadie. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo con que es así. Yo también conozco gente que lo ha logrado. Pero no nos digamos mentiras, especialmente viviendo en Latinoamérica. Por regla general, en nuestro continente es más efectivo tener un amigo que detente un buen cargo de poder en una empresa o en un organismo del Estado para conseguir un empleo que mandar hojas de vida en la que aparecen todos nuestros méritos, como, no sé, una nota de distinción en nuestra tesis doctoral o algo así. Entre Colombia y Chile yo he trabajado más o menos en unas 9 organizaciones distintas y en todas sin excepción hay personas completamente incompetentes sentadas en puestos de poder ganando sueldos millonarios que no saben cómo se convierte un PDF a Word y que no contentos con eso van hasta el escritorio de uno a decirle, oye, ven, ¿cómo se hace esto? Porque no saben ni siquiera preguntarle a Google, a ChatGPT, cómo hacer, cómo pedirle que se lo haga. Y lo peor es que ese tipo de personas son las que le dicen a uno así como, mira, yo todo lo he conseguido con mi propio esfuerzo. Yo siempre muy disciplinado. Cuando mi papá nos llevaba de vacaciones a Miami, yo me llevaba un libro de Robert Kiyosaki y lo estudiaba mientras hacíamos la fila para entrar a Disney. Al final del ensayo, el discurso sobre la servidumbre voluntaria tende a la boetí y se pregunta, lo que ustedes también se deben estar preguntando, y es si acaso es posible dejar de ser voluntariamente siervos. Es decir, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para dejar de aceptar trabajos precarios, sueldos bajos y condiciones indignas simplemente porque ese es el sistema y siempre ha sido así? Bueno, él nos va a decir dos cosas. Primero que sí, que es posible resistirse, pero para eso lo primero y más importante es reconocer nuestra propia sumisión. Él nos dice, es increíble ver cómo el pueblo, una vez sometido, cae en un profundo olvido de su libertad hasta el punto de que no puede despertarse para reclamarla. O dicho de otro modo, nos acostumbramos tanto a la explotación laboral que ni siquiera la cuestionamos. Aceptamos horas extras no pagadas, contratos temporales, jefes abusivos, y no porque estemos de acuerdo, sino porque creemos que no hay otra opción. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Encender las antorchas, afilar los machetes y destruirlo todo? Bueno, suena emocionante, pero no. La solución que propone la Boetí es bastante más simple. Dice él, no es necesario combatir a este único tirano, ni arrancarlo de su sitio. Basta con no sostenerlo. Y como un gran coloso al que se le quita la base, se derrumbará por su propio peso y se hará pedazos. Así es, mis amigos, la solución a la opresión suena tan sencilla como imposible. Lo único que tenemos que hacer es dejar de obedecer. Les pido por favor no juzgar apresuradamente a nuestro querido Etienne de la Boetí por la ingenuidad de su propuesta. Evidentemente hay muchísimos mecanismos que pueden ejercer los poderosos para mantenernos trabajando en contra de nuestra voluntad.
Decía él que todo es cuestión de dejar de compartir el fruto de nuestro trabajo con nuestros capataces y ahí llegaría la liberación. Pero hay que considerar que la Boétie escribió esto en una época en la que el pueblo francés, pues principalmente lo que hacía era producir productos agrícolas y algunas manufacturas, cosa que está muy lejos de la gran producción en masa que apareció después de la Revolución Industrial y muchísimo más lejos aún del sistema de servicios intangibles que sostienen una gran parte de nuestra economía. En la actualidad, cada uno de nosotros presta un servicio tan puntual y especializado que somos muy fácilmente reemplazables por otras personas. Pero la historia ha demostrado que sí hay alternativas. Si la sumisión es el producto de una jerarquía que hemos construido entre todos a lo largo de la historia, entonces resulta factible cuestionar las bases de dicha jerarquía y encontrar nuevas formas de trabajar. Una de ellas, por ejemplo, son las cooperativas. En ese modelo, los trabajadores son dueños de su propio empleo y toman decisiones de manera colectiva. En una cooperativa el poder se redistribuye y se eliminan los intermediarios que sostienen la estructura de dominación. En la actualidad existen varios modelos de negocio basados en ese principio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el conglomerado de empresas Mondragón en España, que es una de las mayores cooperativas del mundo. Ahí los trabajadores son socios, no empleados. Es una empresa que tiene más de 60 años de historia, que produce más de 10.000 millones de euros al año y que tiene más de 70.000 empleados. También hay una empresa en Nueva Zelanda que se llama Fonterra, es una multinacional líder mundial en la industria láctea. Existe desde el año 2001, agrupa a más de 12.000 agricultores y es responsable del 30% de las exportaciones mundiales de productos lácteos. Su modelo cooperativo le permite que los productores sean dueños de la empresa y beneficiarios directos de ella. Y para que no digan que en Latinoamérica no se puede hacer algo como eso, hay una empresa que se llama la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, que tiene el mismo modelo de negocio que Fonterra. Así que se puede. Otra alternativa, por supuesto, es el autoempleo. No es una solución para todo el mundo, pero hay posibilidades de escapar del sistema de servidumbre voluntaria y de explotación laboral emprendiendo proyectos por cuenta propia. El tema ahí es, claro, una vez si uno tiene éxito y le va bien, tratar de no reproducir los vicios del mundo corporativo tal como existen, lo cual es muy difícil porque haría más complicada la competencia. Y la última alternativa, que es mucho más tradicional pero mucho más viable, es la organización sindical. Para quienes trabajan dentro del sistema tradicional, la organización sindical ha sido históricamente una de las herramientas más efectivas para resistir la explotación laboral y conseguir condiciones justas de trabajo. La organización colectiva rompe con la lógica de la sumisión individual. Por otro lado, es evidente que las organizaciones sindicales también han sido focos de corrupción, clientelismo y colusión con los empleadores, pero no por eso deja de ser cierto que un grupo de trabajadores organizados colectivamente tiene mayor poder de negociación que un funcionario solitario que sufre de una explotación que no puede detener. My voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people.
Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Bueno, y así en conclusión hemos llegado al final de este episodio. Espero que puedan leer por su propia cuenta El discurso de la servidumbre voluntaria. Es un texto que da bastante para pensar y conversar y que es bastante corto para empezar a pensar en las lógicas del trabajo. En las, perdón, en las próximas entregas de Culto a la Ignorancia voy a continuar explorando este tema. Pero si mientras tanto quieren ir profundizando en algunas de estas ideas, tengo algunas recomendaciones para que vayan leyendo. La primera es Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres de Sigmund Bauman. La segunda es El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital de Remedios Zafra. Un imperdible, por supuesto, La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. El libro también Trabajos de mierda de David Graeber es también interesante. Y uno en el que voy a profundizar un poco más en el próximo episodio que se llama El trabajo ya no es lo que fue de Alain Supiot. También hay un documental que se llama Trabajar, eso que hacemos todo el día, de Caroline Su, que está en Netflix. No sé si es tan buen documental, pero por lo menos muestra muy bien lo que es la precarización laboral en los Estados Unidos. Y eso sería todo por esta primera entrega. Nos vemos en el próximo episodio y los invito a que me comenten sus experiencias en el mundo real, en el mundo del trabajo, porque sobre todo me interesan las experiencias desagradables porque la verdad es que nunca dejan de sorprender. Y recuerden que no están solos. Están sus compañeros de trabajo, está la gente con la que ustedes comparten el día a día. Y detrás del miedo a ser despedidos está la esperanza de negociar la forma de trabajar en un lugar mejor. Nos vemos.